Queridos amigos, muy buenos días. Como cada martes, a través de Radio María, una voz católica en tu casa, tu programa, Unidos por la Vida, transmitido desde aquí, la sede principal de Radio María. El día de hoy tenemos un programa especial, nos acompaña el doctor José Luis Garrido Leca. Buenos días, doctor. Buenos días, padre. Muchas gracias por la invitación. Él es actualmente presidente de la ONG ALA Sin Componenda, un líder pro vida, pro familia. Conocemos de su trayectoria, sobre todo defendiendo la defensa de ese niño por nacer y también cómo a través de esta institución que presides, cómo sigues todos los actos de corrupción, ¿no? No solo el tema político o económico, sino también el tema moral. Principalmente. Sí. Cuéntanos un poquito, José Luis, ¿qué es ALA Sin Componenda y qué actividades realizas a través de esta ONG? Bien, ALA Sin Componenda, cuando fue fundada, tuvo un solo sentido de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, pero a partir de los derechos de los ciudadanos. No teníamos nosotros ninguna idea ni proyecto de luchar desde la concepción, no sabíamos nada de eso. Pero el Señor cambió los proyectos y nos hizo conocer a través de... asistí a una parroquia en Lince, Santa Rosa, me acuerdo, y estaban pasando un video sobre el aborto. Y ahí fue donde me impresionó. Y comenzó, como dice, la mano de Dios en mi vida para considerar que no puede defenderse los derechos humanos si no se defiende desde la concepción. Entonces ahí entendí y comenzamos nosotros ya a cambiar un sentido diferente. Y los dos pilares de la institución es lucha contra la corrupción y derechos humanos desde la concepción. Ya a lo largo del caminar, conforme íbamos aprendiendo, y curiosamente iniciamos nosotros sin conocer absolutamente nada sobre la defensa de la vida, y esperamos 3 meses cuando nos dijeron que iban a presentar un recurso de amparo para parar la distribución de la píldora porque era una amenaza y era un asesinato de niños como un holocausto. Bueno, a los 3 meses habló con la persona que me había indicado eso y sin embargo no se dio. Y dice, uy, ¿cómo 3 meses tanto espera? Es que han consultado a varios estudios y varias personas y no encuentran la manera. Estamos hablando del recurso de la distribución de la píldora al día siguiente. ¿De qué año estamos hablando? 2004. 2004. Ya hace más de 10 años, de 10 años atrás, ¿no? Pero antes de seguir tocando este tema, también anunciar a nuestros radioyentes que en la segunda parte del programa vamos a desarrollar con José Luis Garrido Leca qué es lo que sucedió, cuál es su experiencia con respecto a la 8ª Cumbre de las Américas que se ha celebrado en nuestro país recientemente. Sí. Los radioyentes nos pueden decir o pueden pensar qué tiene que ver aquí la 8ª Cumbre de las Américas en este programa que estamos tratando sobre la defensa de la vida, de la convocatoria, difusión de la Marcha por la Vida que vamos a tener este 5 de mayo. Sí tiene mucho que ver, porque detrás de todo esto hay una agenda sobre todo ideológica, como es la de género. Doctor Garrido Leca, ha tocado usted un tema fundamental y que hay mucha hipocresía en el mundo, en los políticos, incluso en la sociedad en general. Llevamos la bandera de la defensa de los derechos humanos, pero sin embargo muchos de ellos son los primeros que violan y traicionan al primer derecho humano, como es el derecho del niño por nacer. En nuestro país
¿cómo ve el tema pro vida, pro familia y cómo se está instaurando estas políticas de la cultura de la muerte o la cultura del descarte que llama el Papa Francisco? Sí, lo que pasa es que el enemigo tiene todo un diseño estratégico y ha venido ganando espacios desde hace 20 años aquí en el país. Y mientras que los colectivos y movimientos pro vida están, como dice, cada uno haciendo lo suyo, pero no en una forma organizada, ordenada y con una estrategia posible que nos haga enfrentar para recuperar todos esos espacios que se han perdido en vista de que el aborto, matrimonio gay, ideología de género, distribución de la píldora, legalización de la marihuana, todo eso en todos los espacios de la actividad humana está copado incluyendo el aparato del Estado, está copado por estas entidades feministas, abortistas, que el Papa decía, la cultura de la muerte es lo que defienden por un lado, mientras nosotros estamos por la cultura de la vida, la persona humana, la dignidad, los valores, principios éticos, morales y espirituales, muy importante porque un ser humano es un todo unitario, y ese todo unitario significa que es bio, psico, social, cultural, espiritual, y está en uno. Y la fe no puede estar fraccionada, sino está en todo el ser. Y por lo tanto, hay que comenzar a capacitar en ese sentido. Y en ese sentido significa de que no puedo dejar yo mi fe por un lado, mientras lo que hacen los políticos, ¿no? Dejen para la vida privada, no metan a Dios por aquí, no entienden que el ser humano tiene un componente espiritual y que ese componente espiritual no se puede dejar de lado porque es el ser en sí. Y eso es lo que da una visión más razonada, una visión más integral. Entonces, esa integridad es lo que hace falta en los movimientos pro vida para poder enfrentar al enemigo, porque es el mal contra el bien. Y si nosotros estamos bajo la tutela de la luz, bajo los cuidados, la protección, las enseñanzas, la orientación, entonces nos corresponde a nosotros tener ese compromiso de trabajar para la gloria de Dios y no para glorias personales. Sí, qué bonita reflexión que acabas de hacer, José Luis. El demonio existe. El demonio no es un cuento chino, no es un mito, no es una leyenda que se ha inventado la iglesia, no es un instrumento que el Papa, los obispos o los sacerdotes se han inventado para sembrar el miedo, el temor en los fieles. No, el demonio existe. Como referencia, como creyentes, tenemos la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, al empezar su vida pública, después de esos 40 días, 40 noches de ayuno, cómo sufre la tentación del mismo demonio. Y el mismo demonio le ofrece el reino, le ofrece todo. Y el Señor le dice, escrito estás, no tentarás a tu Señor, etc. Pues el demonio es el mal. ¿Y el mal qué busca? El mal busca dividirnos. Y hay un lema, ¿no? Un dicho que dice, divide y vencerás. Divide y vencerás. Cuando reflexionabas sobre el tema pro vida, pro familia, en nuestra sociedad, especialmente a nosotros como católicos, yo creo que se nos exige a todos una mejor organización, trabajar ordenadamente, tener una estrategia, trabajar transversalmente, integrados, porque si vamos divididos y si vamos cada uno a lo suyo, pues por una parte a lo mejor nos estamos causando daño sin querer. Así es. Y por otra parte estamos haciendo el doble del trabajo cuando a lo mejor otra institución o otra persona está haciendo el mismo trabajo. Y a todo esto, si nos ve el mal dividido, pues se ríe de nosotros, ¿no? Exacto. Yo creo que aquí hay que sumar los esfuerzos, hay que compartir también nuestra propia experiencia, hay que respetar también el pensamiento, la estrategia de otros,
hay que saber trabajar en equipo y lo que tú decías, nuestra fe es la que debe iluminarnos. Exacto. Es la fe que nos debe llevar por el camino de la verdad y del bien. Así es, padre. Y precisamente cuando ha tocado el mal, la existencia del demonio, esta corriente marxista, abortista que hay del pensamiento único y que todos los intelectuales ahora es como una ola moderna, todos tienen que pensar bajo esa perspectiva, no es una elucubración intelectual de Marx, sino es un satanismo. Hay un libro muy importante que se llama Marx y Satán, de Richard Wurmbrand. Fue un pastor evangélico que mucho estudió esto. Y hay una parte que es, seguro usted se va a dar cuenta, qué semejanza hay de esa división que se generó en el cielo. El cambio de Marx, primero fue un cristiano, después cambió. Y hablaba cosas bonitas, y cuando es como las instituciones feministas, es por problemas emocionales que no han podido superar, heridas, aflicciones, angustias, no pueden afrontar la verdad porque no tienen al Señor en sí, verdaderamente. Entonces, Marx en este libro, en sus propios escritos de juventud, decía en un poema, Invocación de un desesperado: deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. Entonces podré caminar triunfante como un Dios a través de la renuncia de su reino. Cada palabra mía es fuego y acción. Mi seno es igual al del Creador. Es lo que pasó, la soberbia, el querer competir cuando no se puede competir. Entonces, esa creación marxista de esa corriente fue perfeccionada después por Antonio Gramsci, que es el que estudió a la Iglesia Católica muy superior, ese comunismo europeo, sobre el soviético de Stalin, Marx, Trotsky, todos ellos, muy superior. ¿Por qué? Porque profundizó. La Iglesia Católica es el enemigo. ¿En qué sentido? Tiene intelectuales, tiene una homogeneidad magisterial, tiene una unidad, tiene estructura, tiene actividades en todas partes. Entonces, no podemos enfrentar a eso porque sería un obstáculo para el desarrollo de este pensamiento único si es que no destruimos. Y allí viene pues la desconstrucción, ¿no? El separar, el dejarnos ya sin nuestra solidez, nuestros cimientos, romperlos, quebrarlos, y mediante el engaño. Antonio Gramsci, hay una obra de Sun Tzu que es El arte de la guerra. Él estudió profundamente cómo hay que combatir a los líderes intelectuales de la Iglesia Católica, su estructura que tiene, su doctrina que tiene, los avances, actividades, todo, para poder enfrentar. Y ahí es donde aparece el pensamiento único, y la ideología de género es sobre la base de engaños, de un sutil pensamiento engañoso, dulcífico, cuando nos están envenenando el alma, el pensamiento, nos cambian de chip. Entonces, todo eso es un origen satánico, usted lo ha dicho. Sí, doctor José Luis, vamos a entrar a la pausa para entrar al segundo bloque del programa, y lo que usted ha dicho es sabio. Yo quisiera resumirle a mi abuelita que me está escuchando, a todas las abuelitas, lo que para el marxismo, el comunismo, al leninismo, maoísmo o al pensamiento Gonzalo, el opio, el enemigo número uno era la iglesia. Hoy en día hay un nuevo marxismo, un nuevo comunismo, cultural, un nuevo pensamiento Gonzalo, un nuevo maoísmo, y eso es la ideología de género. Igual que el marxismo, la ideología de género pretende destruir a la iglesia, hacerla callar, es su enemigo número uno. ¿Por qué? Porque
la Iglesia Católica muestra a Dios como creador de todo, no solo de las plantas, los animales, sino del ser humano. Y que Dios creó al hombre y Dios está presente en todas partes. Y Dios envió a su Hijo en la plenitud de los tiempos, Cristo nuestro Señor. Cristo fundó la Iglesia, nos dejó unos principios, unos valores, y que la ideología de género, para seguir adelante con sus propósitos, tiene que arrasar, destruir todo eso. Por eso viene una nueva cultura al margen de la cultura cristiana. Y usted lo ha dicho muy bien, hay que desconstruir todo eso. Hay que construir una nueva sociedad al margen de Dios. Y eso es diabólico, y eso es satánico. Y la ideología de género es perversa. Queridos hermanos, vamos a hacer una pausa en tu programa Unidos por la Vida, transmitido desde Radio María, una voz católica en tu casa. Por el derecho a nacer, las calles yo tomaré. Hoy yo te quiero pedir que vengas conmigo a gritar. Por el derecho a nacer, las calles yo tomaré. Radio María, una familia de amor en la Iglesia de Jesús. En Radio María, toda vida humana es sagrada y cada familia es un tesoro. Ya viene la Marcha por la Vida, este sábado 5 de mayo, a partir de las 3 de la tarde. Toda la Brasil, parroquias, movimientos eclesiales, movimientos civiles, comunidades evangélicas, comunidades cristianas, hermanos de otras religiones, todo ser humano de buena voluntad ya se está listando para decirle al Perú y al mundo entero que este país es una reserva moral de la defensa del niño por nacer, del matrimonio natural entre un hombre y una mujer. Este sábado, queridos amigos, organícense, convoquen, animen. La calle es nuestra. Ya se viene la Marcha por la Vida, como anualmente celebramos. 3 de la tarde, sábado. Dirigirnos toda la Brasil, camino hacia la Costa Verde. Ahí se implementará un escenario amplio, bonito, tendremos canciones, testimonios, un ambiente festivo, habrá momentos de esparcimiento para los niños, para los jóvenes, para las familias. Es un día de fiesta, pero a su vez es un día que diremos que no se negocia la vida, y como el Papa Francisco nos lo ha recordado, toda vida importa, desde el mismo momento de su concepción hasta su muerte natural. Este sábado 5 de mayo a partir de las 3 de la tarde. Nos acompaña el doctor José Luis Garrido Leca. Él nos ha conversado sobre la ONG que preside Alas sin Componenda, su trabajo que desarrolla, y él ha participado la semana pasada en esta 8ª Cumbre de las Américas. ¿Qué es lo que sucedió, doctor? ¿Y qué ha visto usted? ¿Y qué es la cumbre, ¿no? ¿Quiénes han venido de otros países? Sí. La cumbre tenía como tema gobernabilidad democrática frente a la corrupción. O sea, eran dos elementos, gobernabilidad y corrupción. Hubo 3 estamentos de participación. Uno que era principalmente el de los presidentes, cancilleres,
Otro era la clase empresarial, que también presentaron lo suyo, y otro era la sociedad civil, en la que calzábamos nosotros a través de Vida Humana Internacional, que es la más grande del mundo, agrupa 100 países y es lo que ingresamos como coalición. Participamos en la coalición 8, precisamente para dejar bien claro lo que es el sustento de acuerdo a nuestra doctrina social de la Iglesia, de acuerdo a los pensamientos y encíclicas de lo que es la vida, de lo que es el desarrollo humano, la persona humana principalmente. ¿Por qué? Porque en la cumbre se habla mucho del desarrollo sostenible, pero eso es desde el punto de vista económico, y un desarrollo sostenible económico es para ir haciendo desaparecer la población por el control de natalidad. Por eso dice desarrollo sostenible. Nosotros propusimos a través de esta coalición que más bien se hable de desarrollo humano y con integridad de la persona humana, el ser humano, porque la riqueza social nacional comprende todo eso, todo lo que es bienes de participación, bienes comunes para el servicio de la población en sí, porque el Estado lo que tiene que ser es un instrumento de bien común y no un instrumento de destrucción. Entonces esta cumbre se desarrolló, al fin y al cabo es un foro político. Antes era un foro de comercio, pero esto se ha constituido en un foro político. Y como era foro político, aquí ha existido también deseos, imposiciones de trabajo, que ya en la cumbre simplemente esto ha sido una farsa, una pantalla, porque todo lo han tenido establecido en cuanto a lo que es el pensamiento del nuevo orden mundial, que quieren globalizar, que todas las naciones pierden su soberanía, que no exista fronteras y que todos hablen el mismo idioma, el mismo lenguaje, y que la población sumisamente tiene que acatar, donde tiene que ver esto con la Corte Internacional, que con sus fallos está pretendiendo cambiar el ordenamiento jurídico de cada nación. Entonces esto políticamente ya lo han establecido, y de ahí que, aparte de nuestra presentación de nosotros, debemos decir también, la institución a través y otras coaliciones, ha habido 28 coaliciones, ¿no?, donde también estaba el enemigo, ¿no? Ha habido coaliciones también pro vida, pro familia, de valores y principios. Pero el caso curioso y anecdótico es esto, que nosotros hemos pasado cada persona individual por 3 filtros para poder ingresar a la cumbre. Y eso fue apenas 3 días, 4 días antes, recién nos dieron el visto bueno para participar. Y así ha estado muchos de los movimientos pro vida, pro valores. ¿Y quién llevaba esos filtros? ¿Bajo quién era el responsable? La Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Del Perú. Exacto. Y ahí es lo curioso, porque en plena cumbre, ya en el segundo día, pues habían como 80 cubanos, 20 venezolanos que habían entrado con mochila, y a nosotros para ingresar nos revisaron todo, nos sacaban la llave, nos sacaban las monedas, dejábamos los celulares porque nos chequeaban. Pero a ver, esto es grave lo que usted está diciendo. Exacto. Entonces la Cancillería ha abierto las puertas a esos señores que son comunistas, tienen ese pensamiento, porque han querido boicotear la cumbre y la han boicoteado, a tal punto que ya no tuvimos una participación más directa, sino a través de nuestros voceros tenían que realizar el pronunciamiento de todo el trabajo establecido por la coalición nuestra. Y así las 28 coaliciones no paraban de gritar, no paraban de censurar, ¿no?, a los organizadores, cuando no respetaban ni siquiera la democracia nuestra, que los había atendido y los había recibido. Y había solamente una anécdota chiquita.
se notaba los agentes, que eran agentes de inteligencia comunistas de Cuba, entonces hablando mal de todo esto, y gritaban y no paraban. Bueno, al comienzo yo estuve tranquilo, que se cansarán, pues no se cansaban, bueno, ya y tuve que intervenir. Había un grandazo moreno agitador y se veía todo el tiempo, no descansaba, junto con dos, se nota quiénes son los líderes y quiénes son agentes, se nota. Y gritaban, mercenarios y mercenarios. Entonces lo llamé y le digo, ustedes han venido exprofesamente a quebrar la cumbre, ¿no? Sí, porque nuestro derecho y los derechos de los demás no van a participar. Entonces, yo siempre me identifico, yo voy con mi cruz a donde sea. ¿Y por qué usas la violencia para hablar y defender desde tu perspectiva? Se quedó mudo, se fue a un lado, ya no intervino y aparecieron otros. Había uno que era constante, ese es el líder general. Pero ahí se presentó parecía profesora, a la que apacigua las aguas, calma todo. Entonces, vinieron, igual que los venezolanos, chavistas, han venido muchos chavistas. ¿Por qué los han dejado ingresar sin mayor filtro, sin nada? ¿Por qué? Porque están preparando el terreno desde el pensamiento único, con la ideología de género y todas esas perspectivas marxistas, para que nos acostumbremos y digan que ese es el progresismo. Doctor, dentro de las conclusiones finales que se publicó, el documento final, sí, ¿hay algún punto que le preocupe? ¿Hay alguna conclusión que usted diga, mira, aquí está clarísimo la ideología de género, el pensamiento único, la desconstrucción de la sociedad cristiana? Seguramente usted ya se ha leído todo el documento final. ¿Tiene algún comentario al respecto? Bueno, respecto al compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, donde todos los puntos gobiernos son 57 puntos. ¿Y esto lo han firmado los gobiernos? Claro, es más que nada declarativo, pero a nosotros como peruanos nos interesa defender nuestra constitución, nuestra soberanía jurídica, para que los fallos de las cortes internacionales no sean aplicables, porque nuestra constitución ha puesto un candado para defender la vida, la familia, los valores, la educación, de acuerdo de nuestra perspectiva. Pero en esta declaración hay un punto que no nos agrada, porque dice fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, en la cual se comprometen a promover una iniciativa hemisférica para articular los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales competentes en el marco de la Agenda Interamericana de Educación, con enfoque en educación cívica, dirigida por la Organización de Estados Americanos, o sea, por la OEA, a la que estamos combatiendo. Le están dando a través de la Comisión Interamericana de Educación el apoyo de los grupos de trabajo en conjunto y de todas las cumbres, para que sea aplicable en toda la región. Y hay un punto, el punto 7, promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento. Y aquí hay que presionar bastante para que simplemente... ¿Qué punto ha leído usted? El punto 3 y el punto 7 son peligrosos, porque por la ventana están metiendo en esto supuesto de lucha contra la corrupción, que es declarativa, genérica y gaseosa, que no tiene marcos específicos. Han puesto estos aspectos que tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí nuestra Constitución y todo nuestro ordenamiento jurídico, y de acuerdo a la ley natural, y todos sabemos que el género es masculino y femenino, no existe más, y eso tenemos que obligar al Ministerio de Educación que precise. Aquí en nuestro país solamente está considerado género masculino y género femenino. Lo demás es una construcción ideológica, abstracta, irreal, utopía, deseos, caprichos, quereres, que no les da ningún sustento jurídico como para poder a nosotros cambiarnos el chip. Bueno, nos ha dado algunas pinceladas y algunas alertas. Yo siempre tomo nota y me alerta
de que cómo es posible que en cualquier evento, no sea nacional, sino internacional, incluso si es un tema de comida o un tema de, no sé, de deporte, o un tema como este de gobernabilidad, corrupción, no sé cómo hacen, ¡tling!, la ideología de género. O sea, no sé. Hay mucho dinero, por supuesto. Sí. Hay toda una campaña mundial, porque todo esto responde a una política internacional. Y luego, lo que estamos hablando, esto lo callan los medios de comunicación civiles. Lo callan, claro. Lo tapan, lo ignoran. Pero hay que alertar a nuestra gente, que se formen, que estén atentos, que recen. Porque yo veo ahí que tienes bonito la cruz de nuestro Señor y también la de San Benito, ¿no? Sí, la medalla. Esa medalla, ¿no? Algún día hablaremos de la medalla de San Benito, ¿no? Especialmente contra el mal, contra el Satanás, contra el demonio, que nos cuida y que nos ampara. De estos temas que hablamos, yo me puedo encontrar saliendo del programa con algún sacerdote, incluso con algún obispo, incluso con algún amigo. ¿Para qué has hablado de eso? Oye, no te metas en problemas, no hagas política. Oye, esto no es política. O sea, esto, el demonio se ríe de nosotros. Así es. Queridos hermanos, la Marcha por la Vida, este sábado 5 de mayo, nos espera, nos convoca. Es más, nos imploran esos niñitos, esos bebitos que están en el vientre de su madre. Nos dice, salgan por nosotros. Hagan bulla, hagan lío, como dice el Papa Francisco, y díganle al mundo entero que el Perú defiende la vida desde el mismo momento de la concepción. Sábado 5 de mayo, 3 de la tarde, en la Avenida Brasil. Pausa y regresamos. Siempre hay una manera. No temas levantar la voz, porque la calle es nuestra. Es necesario amar con el corazón de María para vivir y sentir en sintonía con la Iglesia. Es hora de participar con sus llamadas, tan solo marcando nuestro número de cabina 20 48 7 20. Encantados de atenderte. Queridos hermanos, muy buenos días, siendo las 9:36 de la mañana, hoy 17 de abril, desde los estudios principales de Radio María, una voz católica en tu casa, transmitiendo tu programa Unidos por la Vida. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Garrido Leca, nos ha ido comentando de su trabajo pro vida, pro familia, a través de la ONG Ala Sin Componenda, y también su reciente experiencia en la participación de la 8ª Cumbre Interamericana. Tenemos ya la primera llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Padre Gaspar. Buenos días, señor Garrido Leca. Les agradecemos por el tema tan importante que están tocando en esta mañana. Mire, padre, mire, señor Garrido Leca, esto de la ideología de género, lo que más mortifica es que se quiere destruir a la familia y no se ha tomado en cuenta la opinión de los padres de familia. Somos la primera escuela. En concreto, esta es una aberración que no la podemos permitir en un país católico, ni en ninguna parte del mundo. Yo no sé por qué estos señores funcionarios, estos presidentes, se preocupan de dañar a la familia y de dañar a la niñez y no se preocupan por poner agua, luz, satisfacer las necesidades elementales y básicas de la gente más necesitada.
Ahora, en cuanto a la eutanasia, el único que nos puede dar la vida y nos las puede quitar es el Señor. Entonces, de ninguna manera, padre y señor Garrido Leca, les agradezco por esa forma tan objetiva que nos están dando estos mensajes y enseñando. Y sugeriría yo que los padres de familia en las APAFAS se den estas charlas, ustedes tengan a bien dar estas charlas en los colegios, las parroquias, porque hay gente que está confundida, porque esto lo están enmascarando, que es la defensa de los derechos humanos. Mentira, no es cierto. Ahora, todos a la marcha del 5 de mayo, el país se va a poner de pie. Y los que no puedan asistir por problemas de salud, estaremos en los agrarios rezando y pidiéndole al Señor misericordia. De ninguna manera podemos aceptar esto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, querida hermana, por su comentario. Yo quisiera subrayar y con ello invitar a todos los radioyentes que nos siguen a través de la frecuencia de Radio María, una voz católica en tu casa, 46 repetidoras a nivel nacional que transmiten Radio María. Hay que rezar. Como dice el dicho, doctor José Luis Garrido Leca, orando, pero también con el mazo dando. Sí, o sea, estamos poniendo los medios humanos. Tú, yo, él. Hay mucha gente que se esfuerza en defender la verdad de la vida, de la familia. Y ahora también invocamos a ellos a trabajar unidos, ordenados, con una estrategia. Pero a su vez hay que rezar. Mucho. Hay que rezar. Hay que orar mucho. ¿Cuál es tu experiencia con respecto al orar, al rezar? Te hace mucho bien y Dios te ilumina en tu trabajo. Efectivamente. Sobre todo tener experiencia con el Espíritu Santo. Es una persona viva, es un amigo, un orientador, un ayudador. Los ilumina y nos hace entender lo de que Jesús reveló, lo del Padre, la palabra, y en nuestras actividades vamos más confiados, más seguros. Si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Nadie podrá contra nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie. Y nadie va a poder contra nosotros. Tenemos otra llamada, no se olviden de llamarnos a la ciudad de Lima, al 2048-720. Aló, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, hermano. Habla Rui Guerra de Ayacucho. ¿Ruiz? Rui, buenos días desde Ayacucho. Te escuchamos, aquí estamos con el doctor José Luis Garrido Leca. Buenos días, doctor Garrido. Buenos días. Estamos, para anunciarle ante todo de que anoche nos hemos reunido, el colectivo Ayacucho Defiende a la Familia, con diferentes instituciones, personas, en la Oficina de Educación Católica, para organizar también la marcha. Acá en Ayacucho vamos a hacer también una marcha, porque tenemos esta gran amenaza que ustedes están enfocando, y precisamente ayer una profesora ha denunciado que la organización Manuela Ramos ha organizado un curso, bueno, no un curso, sino han transversalizado, es decir, el tema de educación integral sexual, que así le llaman a esta educación que liberaliza demasiadamente, sin ningún límite y descontextualizado el sexo, diciéndoles a los jóvenes que pueden usar su sexo como quieran, como se les antoje, con cualquier persona y en cualquier momento. Entonces, esto lo han transversalizado en un convenio con la Dirección Regional de Ayacucho, y están pagando inclusive a los profesores casi, en realidad, más de un sueldo. Cualquier profesor, inclusive de matemática, educación física, cualquier otro curso que no tenga que ver de repente con el tema, a través de esta transversalización están impartiendo esta enseñanza. Esto lo vamos a presentar como una denuncia, pero fundamentalmente lo que quería era hacerles conocer también de que estamos uniéndonos a esta marcha, y también inviten a que se organicen las diferentes organizaciones en cada región del país para que esta marcha sea un alto a las autoridades, porque el año pasado hemos hecho la marcha. Rui, una pregunta. La marcha por la vida en Ayacucho, ¿a qué hora empieza y dónde deben concentrarse la población? La convocatoria es para las 2 de la tarde en la Alameda Valdelirios, para todas las personas que vivan en el cono
sur, y en el cono norte, las personas que vivan en el cono norte, en la Plaza Simón Bolívar. Muy bien. Desde ahí vamos a unirnos. Sí. Delante van a ir las hermanas que están esperando a sus bebés, las embarazaditas. Luego detrás van a estar los niños pequeños con sus mamás, con los niños de inicial, etcétera. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? ¿Dónde termina la marcha? Hacia la plaza de armas. Y ahí va a ser, se está preparando un tabladillo donde vamos a dar testimonios de personas. Pues nada, todos nuestros amigos de Ayacucho ya tienen ahí los puntos de concentración. También este sábado 5 de mayo a partir de las 2 de la tarde en Ayacucho. Ayacucho es una tierra heroica, una tierra que me vio nacer, y me alegra mucho que también este 5 de mayo ellos se unan a la Marcha por la Vida. También tengo noticias que va a haber en otras ciudades, como puede ser en Piura, Chiclayo, Trujillo, Cañete, Huánuco, ahora Ayacucho. Qué bonito, ¿no? Que se unan este 5 de mayo a la Marcha por la Vida. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Padre, buenos días. ¿Con quién hablo? También buenos días con María de la Perla Callao. María, adelante. De la parroquia María Auxiliadora, Padre, para darle gracias a Dios por ustedes, porque verdad, muchas personas no sabemos lo que ustedes están, a menos esos puntos que han dado, ¿no? Para nosotros, ¿qué podemos hacer? Somos la mayoría de peruanos, somos católicos. Como dijo la hermanita anterior, ir al sagrario de rodillas, cada vez que tengamos un tiempito le demos a Dios para que el Señor tenga misericordia de todos los países en donde han dado estas leyes, ¿no? Y mal llamadas leyes, y que jamás se den en el Perú también, y que vayamos a apoyar a nuestros sacerdotes el día 5 de mayo. Muy bien. Y para ponernos todos de pie, Padre, que Dios me los bendiga y bendiga toda la radio, y que también apoyemos a la radio que nos ayuda a evangelizar, Padre. Ya nos metieron lo de los anticonceptivos que supuestamente son abortivos, y muchas personas no saben, y ahora quieren meternos las otras leyes. Gracias. Bendiciones para ustedes. Muchas Gracias, María, que nos llama desde La Perla, Callao. María, tus palabras nos animan. La ideología de género no confundamos. A ver, Manuela Ramos, que hace un momento un radio oyente nos hablaba al respecto, también la otra ONG Flora Tristán, estas pseudo católicas por el derecho a decidir, Impares, Promsex. Estas no son católicas, ¿ah? Estas son como los transbordadores, como los aviones, como los buses, que llevan toda la malvada ideología de género. Ese es su propósito de ellos: instaurar, difundir, formar sobre la ideología de género. Que no los engañen, estén alertas. Flora Tristán, Promsex, Impares, Católicas por el Derecho a Decidir, Manuela Ramos, estas ONGs son de ideología de género. Y que no nos engañen. Yo he oído un spot publicitario en una radio de Flora Tristán, en la cual dice: por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades entre varón y mujer. No dicen eso, sino de género. No se confundan. La Iglesia Católica, madre y experta en humanidad, desde siempre ha defendido, incluso cuando ni existían estas ONGs, la igualdad de derechos entre varón y mujer, y la igualdad de oportunidades y la misma dignidad, pero ambos se complementan. En esa diversidad, la complementariedad. La ideología de género lo que expande y difunde es una absoluta igualdad, totalmente. Por eso, como la mujer no se puede diferenciar del hombre, la maternidad es como el opio del pueblo para esa mujer. Por eso déjala decidir, por eso el aborto. Si tú no decides abortar, no eres libre, no eres igual que el hombre. El ser mamá, el tener ese don de la maternidad te hace menos que el hombre. Tú tienes que rechazar esa maternidad. Eso es pura ideología de género. Y la ideología de género dice: como hay diferencias entre varón y mujer, y como ellas pretenden que seamos iguales, dicen: no hay varón y mujer, sino que naces neutro. No hay personas con diferenciación sexual. Tienen que construir su sexualidad. Y eso es terrible, eso es ir contra la biología, contra lo legal, contra incluso la ciencia del cerebro. El cerebro de la mujer y del varón es totalmente distinto. Su psicología incluso. Exacto. Claro, y en el desarrollo humano, lo que precisamente la personalidad se solidifica para el varón y para la mujer, manteniendo todo su biología, su psiquis, su pensamiento unitario. Tocó Manuela Ramos. Manuela Ramos
en el interior junto con Calandria vienen trabajando mucho tiempo en casi todas las zonas rurales, todo. Y hay que recordar que ellos están trabajando desde el 2006, vienen trabajando a nivel nacional, porque tienen financiamiento para ello. Lo que debemos recordar es que un país pierde su identidad en 25 años. Y por lo tanto nosotros estamos a tiempo para que no nos arrebaten nuestra formación cristiana, de pueblo cristiano, nuestra tradición. Esta es una nación sacra, yo digo, porque para nosotros los católicos las procesiones a nivel nacional, las procesiones marianas, la procesión del Señor de los Milagros, hace que esta nación sea sacra. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de relación. Entonces todo eso nos quieren quitar, nos quieren arrebatar, ¿no? Lo hemos visto, toda esta manifestación de la piedad popular con la reciente llegada del Papa Francisco. Esas Exacto. multitudes, como el mismo Papa decía, kilómetros y kilómetros. No solo en Lima, sino en Puerto Maldonado y en Trujillo. Y muchos peruanos que se acercaron a estas ciudades para estar junto al Papa Francisco, ¿no? Esa es la máxima expresión de nuestra piedad popular. Y en cada ciudad tenemos una devoción fuerte. Aquí en Lima y para el resto del mundo, el Señor de los Milagros. La procesión más grande del mundo, ¿no? Así es, así es. Este sábado 5 de mayo, tú que me escuchas, que estás postrado en tu cama, tienes alguna enfermedad o por X motivo no vas a poder asistir, también participa con tu oración. Reza el Santo Rosario, ofrece tu sacrificio, tu dolor, tu enfermedad, los achaques de la vida, esas incomprensiones por los frutos de la marcha por la vida. Y si tú puedes participar, asiste, no tengas miedo. No dejes que la flojera, la vagancia, la comodidad te venza y estés escuchando por la radio, mirando por la televisión la marcha. No, asiste a la marcha, asiste. Y si no quieres hacerlo por ti, hazlo por esos niños que están en peligro su vida. Y recuerda, si tú y yo estamos vivos porque nuestros padres, especialmente nuestra madre, no quiso abortarnos. Sábado 5 de mayo a partir de las 3 de la tarde. La marcha por la vida, toda la Brasil, camino hacia la Costa Verde, de los distritos de San Miguel y de Magdalena. Todas las personas que tengan discapacidad, o los niños, o las mamás embarazadas, pueden dirigirse directamente hacia el escenario principal, que está en la Costa Verde, en los límites del distrito de San Miguel y de Magdalena. Pueden venir con carros particulares, organizarse en algunos buses desde sus parroquias, movimientos, colegios, e ingresar por la bajada de Bertoloto, por la zona que viene de Universitaria hacia la Costa Verde, es la bajada Bertoloto. Ingresan por esa zona y se dirigen hacia el escenario principal. Ese acceso estará abierto para los vehículos, especialmente para los invitados y para las personas enfermas, con discapacidad, o las mamás embarazadas, o los niños. Y la bajada de Sucre, esa va a estar cerrada, va a ser peatonal, por ahí va a bajar la marcha por la vida. Va a estar cerrado el tránsito desde la avenida de la bajada de Marbella, hasta ahí solo se puede transitar vehicularmente. La avenida Sucre va a estar cerrada y toda la avenida Brasil a partir de la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche el sábado 5 de mayo. A partir de las 3 de la tarde la marcha. También este sábado, 21 de abril, a partir de las 3 de la tarde están convocados todos los jóvenes voluntarios de la Marcha por la Vida, los que se han inscrito por la página web marchaporlavidalima.org, todos aquellos que se han inscrito en los colegios, en las universidades, todos los jóvenes también de los movimientos eclesiales, los jóvenes de las parroquias. Este sábado 21 de abril a partir de las 3 de la tarde en los domos de la Costa Verde, que está situado en el distrito de San Miguel, ahí tendrán un encuentro de formación, un encuentro también de testimonio, y se les dará las indicaciones de su respectivo trabajo el día de la marcha, el sábado 5 de mayo. Se les está convocando a todos estos jóvenes a partir de las 3 de la tarde. ¿Cuáles serían tus palabras finales, José Luis, del tema Provida, Profamilia, y también tu invitación, ¿no?, al público en general a que pueda asistir a la marcha, ¿no? Yo te he visto en varias marchas, sí, ahí, defendiendo la vida, ¿no? Sí, yo quisiera más bien recordarles a Isaías 56:10,
Y recordarles que el Papa Francisco dice, haced líos en las calles, salgan en las calles, no nos quedemos cómodamente buscando, como dice, el confort, todo eso. Isaías nos dice, no seamos perros mudos, sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no saben ladrar, soñadores, acostados, amigos de dormir. Y eso es cuando ya se busca la comodidad, el confort, cuando hay pereza, no se quiere defender que defiendan otros, que hagan otros, y nadie participa. Y eso nos va restando. Y lo que tenemos es buscar una unidad, que esta marcha para el 5 de mayo sea más bien apoteósica, sea grande, igual como fuimos a recibir al Papa Francisco, que esta marcha también dé un ejemplo para el mundo, que el Perú es diferente, es un pueblo de fe, es un pueblo comprometido con sus valores, sus principios éticos, morales y espirituales, y todo está arraigado en nuestra Constitución, a la cual debemos defender porque es nuestra soberanía, nuestra independencia. Así que invitamos para este 5 de mayo a que todos comencemos ya a tener una participación activa permanente. Así es, para hacer lío hay que salir a las calles, y las calles nuestras. Y esas calles se tienen que ver de unidad por la vida, por la familia, y también esa juventud que participa, ¿no? Es una característica propia de la marcha por la vida. Y el Papa nos invita a hacer lío. No, si el perro no ladra, si está silencioso, no haces lío. Y también el Papa nos dice, no balcones. El que balconea es el mirón, el conformista, el vago, el cómodo. En el estadio midiendo su partido de fútbol. No, el Señor, ¿qué quiere? Que te pongas a jugar, que te pongas la camiseta, que te ensucies los zapatos, que aplaudas, que estés con tus seres queridos, que el mundo te vea, que efectivamente este país es pro vida, pro familia. Queridos amigos, el tiempo siempre vuela rápido aquí en tu programa, Unidos por la Vida, transmitido por Radio María, una voz católica en tu casa, cada martes a partir de las 9 de la mañana. Estamos llegando al final. Hoy nos ha acompañado el doctor José Luis Garrido Leca. Muchas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. Felicitarlo por su trabajo, animarlo, cuente con nosotros y no se desanime. No haga caso a las voces que quieran hacerlo callar, que lo difamen, que lo critiquen. Lo importante, ¿cuál es? A mí también me pasa lo mismo. Lo importante es lo que Dios piense de nosotros, no los hombres. Lo importante es Dios, porque al final al que tenemos que dar cuenta es a Dios, no a los hombres, ¿no? Así es, padre. Tú tira para adelante, como San Pablo, que al final lo que va a valer es la corona que se te va a dar, que nunca se marchita. Y el Señor te dirá, José Luis Garrido Leca, yo te vi, yo te conocí, yo vi tu sacrificio. Toma, pasa adelante, justo y bueno, siervo mío. Eso es lo que queremos, ¿no? Queridos amigos, que Dios los bendiga. Les ha transmitido Radio María, una voz católica en tu casa, tu programa Unidos por la Vida. Quien les habla, el Padre Luis Gaspar, sacerdote de la Arquidiócesis de Lima. Y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.